Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues continuamos adelante, ¿no? Seguimos subiendo en esa historia de la mañana, ¿no? Nuestra siguiente invitada, que ha sido de todo en el mundillo educativo, ha sido maestra, profesora, orientadora, no sé cuántas cosas. Ahora le preguntaré. Un día llegó y pensó qué iba a hacer cuando se fuera a jubilar. Y entonces dice, bueno, si yo me he dedicado toda mi vida al mundo educativo, he hecho de todo, ¿y ahora qué hago? Pues se le ocurrió escribir y amigo, empezó a escribir y yo creo que descubrió un filón que hasta entonces yo no sé si lo había hecho o no, pero por lo menos yo creo que no lo había descubierto. María del Mar Rodríguez, muy buenos días. Hola Javier, buenos días. Me estoy riendo sola con tu presentación. Sí, porque yo Bueno, creo que de repente te diste cuenta que tenías allí un filón, no sé, fue así algo, mismo. y no lo sabías, ¿no? Fue así mismo. Yo escribía los típicos discursos de las bodas. Me decían, vénganlo tú, que se te da bien. Los cuentos para los niños de infantil, Sí. esas cosas. Y de repente pues fue así mismo. Venía de un mundo que a mí me apasionaba, que era el de la docencia, donde he hecho de todo. Y dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ir a Mercadona, Ay, yoga, y qué más. Sí, Y bueno, pues voy a escribir. Hay que rellenar el día, que es muy largo, ¿viste? ¿Sabes? No, pero fíjate, la intención era no rellenar, era encontrar, lo dije el otro día por primera vez, porque no me había dado cuenta muy bien de por qué había sido ese proceso, ¿no? Sí. Era buscar otra pasión. La educación había sido la pasión en mi vida y de repente yo no quería una suma de actividades, quería una pasión, algo que me apasionara, que me enganchara, que me gustara. Y dije, puede ser escribir con ese proceso que lleva de investigar, de leer, de buscar información, y bueno, y yo creo que yo creo que he acertado. ¿Y si le estuvieras dando ideas a otra gente y a otras personas que bueno, que a lo mejor le estás abriendo una ventana diciendo, coño, pues yo qué puedo hacer? ¿No? Sí, mira, hoy en día hay mucha gente que escribe porque tenemos la facilidad de la autopublicación y las editoriales, hay pequeñas editoriales que se han abierto a publicarle a personas que no somos conocidas, y antes el mundo del editorial y de la escritura era algo como de 4 elegidos y ya está, ¿no? Pero ahora escribe muchísima gente. Yo tengo muchos compañeros y compañeras, sobre todo gente de la profesión, conozco un montón, personas jubiladas que están escribiendo, que están autopublicando, que están publicando con editoriales canarias. Y después a mí me sucede a veces cuando voy a presentaciones de mis libros o a clubes de lectura, que hay gente, claro, me ven las canas, me ven mis 62 años y les digo que empecé con 55, y entonces una vez me acuerdo en Gran Canaria un señor que me trajo el libro y me dijo, póngame ahí, dedíqueme algo para que a mí se me vaya el miedo, para yo escribir, porque yo también tengo ganas de escribir, pero me da miedo. Y yo creo que hay mucha gente que claro, que viendo a las personas, no soy la única, hay muchas, que con una edad hemos decidido abordar este mundo, pues se animan y se tiran, echan para adelante. Sí, eso es un poco lo que te quería comentar, ¿no? De que me parece que, además, yo creo que esto ha cambiado radicalmente, ¿no? La posición que había antes y la idea que se tenía y la que se tiene ahora, de vida, de continuar. Mira lo que estás comentando, yo a lo mejor sacaría palabras que tú acabas de comentar, ¿no? Motivación, algo que me motive, que me dé ganas, que necesito, ¿sabes? Algo que me llene realmente, ¿no? ¿Sabes? Me parece súper interesante, ¿no? Mira, Mar... Tú, ayer, no, tú te imaginas la cantidad de gente que me ha dicho y me ha hablado también de ti, de tus obras y tal, con lo cual, eso que no te conocían, pues sí, pues yo creo que sí, porque hay mucha gente que te conoce y que los has leído. Háblame de tus libros, porque particularmente uno casi que continúa del otro, ¿no? Sí, bueno, yo cuando... empecé a escribir La prestamista, no tenía la idea de... Primero no sabía ni siquiera si iba a ser capaz de terminar el libro, ni de publicarlo, ni nada, ni que iba a tener continuidad, para nada. Y entonces me metí con la historia, pues yo creo que de una saga familiar en la isla de La Palma,
porque yo soy de nacimiento, yo nací en Caracas, pero viví toda mi infancia en La Palma, soy hija de palmeros que emigraron a Venezuela, soy de Villa de Mazo, y entonces decidí ubicar al personaje de la prestamista, una mujer que presta dinero a los emigrantes que se iban a Cuba, decidí ubicarla en Villa de Mazo. Y entonces ahí inicié una historia, pues, que por un lado yo creo que es una gran historia de amor, una historia de amor con muchas dificultades en un pueblo chico, de una isla chica, y por el otro lado es una historia de supervivencia, porque como es una saga, una historia que se desarrolla a lo largo de casi 100 años, al final, en los últimos capítulos, va tocando el tema de la guerra civil y el tema de la durísima represión que tuvieron los palmeros, que sufrieron los palmeros, y las figuras de los alzados y de los que se escondieron y de los que tuvieron que huir. Y cuando yo estaba escribiendo ese primer libro, uno de esos personajes que estaba escondido empieza a hablar de su novia, que es una mujer comunista del pueblo de Tazacorte, de Villa de Mazo, y cuando yo empiezo a escribir sobre ese personaje femenino, tengo clarísimo que esa mujer va a ser la protagonista de un segundo libro, vamos, que ella daba para un segundo libro. Y entonces, una vez que publico La Prestamista, que tengo mucha suerte, una editorial Baile del Sol, que es mi editorial, enseguida me dice rápidamente que sí, que va a publicar, y comienzo con las presentaciones de La Prestamista, tiene muy buena acogida, entonces me animo a escribir el segundo libro. Y ahí, pues, de alguna manera me centro en 2 años clave en la posguerra, que son el año 46-47, esta vez en Santa Cruz de Tenerife, y yo creo que la obra es una obra mucho más coral, que gira en torno a un grupo de mujeres que tienen que sobrevivir en esos años muy duros, mujeres que durante la República, del 31 al 36, fueron mujeres implicadas políticamente, algunas de ellas fueron mujeres que pudieron ver ese país que empezó a aprobar leyes que garantizaban los derechos de las mujeres como nunca antes se había visto, y que de repente el 18 de julio del 36 pues se quedan sumidas en la más absoluta oscuridad. Por lo tanto, es un libro que habla de la pérdida de esperanza. Mi madre. Mira, vamos a ir. Mira, esta, por ejemplo, que estabas comentando, de Mazo, de La Prestamista. ¿Es una historia que tú escribiste, que tú inventaste, o realmente existía esa persona? No, mira, lo que es real, cuando la gente me pregunta, yo siempre digo, mira, lo que yo, real no, lo que yo quiero que se ajuste a la realidad es el contexto, es el escenario por donde los personajes caminan y se desarrollan. Entonces yo leí bastante bibliografía de un historiador de La Palma que a mí me gusta muchísimo, que es don Salvador González Vázquez, profesor de historia. Y ahí yo pude construir un escenario de la isla que para mí realmente me era desconocido. Y entonces cuando empiezas a leer el libro, pues te vas encontrando con el siglo de oro palmero, con la emigración a Cuba, con la crisis de la cochinilla, con la llegada de la masonería, con los movimientos obreros de principios del siglo XX, con esa esperanza tan brutal, ese deseo de cambiar el mundo que hubo durante los años de la República, y con la represión fortísima que hay después. Entonces, ese entorno de la isla de La Palma, que te digo que para mí era totalmente desconocido en muchos aspectos, yo no sabía que mi isla había sido tan revolucionaria, eso me baso en la bibliografía de Salvador González Vázquez, y él también es muy generoso conmigo porque me corrige la novela desde la perspectiva histórica, y eso a mí me da tranquilidad. Después las figuras y los personajes que se mueven dentro son inventados, son creación mía, pero sí es cierto que tiro de ciertas anécdotas no, de ciertas historias o vivencias familiares. En concreto, hay dos cosas que aparecen en el libro que tienen que ver con hechos que sucedieron en mi familia. Uno es el cruce de la cumbre de La Palma por parte de una mujer con un niño pequeño. Eso fue algo que le sucedió a mi tatarabuela. La echaron de su casa en El Paso, y ella era miembro de una familia muy rica, la familia de los Capotes, quedó embarazada, la echaron de su casa,
y cruzó la cumbre con esos niños y vino a caer en una cueva al otro lado de la isla, y ahí pues se quedó viviendo ya el resto de su vida, pasó mucha miseria, lo pasó muy mal. Entonces hay un personaje que hace ese periplo y de alguna manera pues eso va dedicado a mi tatarabuela. Y después, por otra parte, hay una parte de la novela de La prestamista que tiene que ver con una fuga, con unos alzados que están escondidos y que tienen que salir de la isla en unos momentos en los que las islas eran auténticas cárceles, donde la gente era apresada. Y eso tiene que ver con que mi abuelo, Máximo, lo conocían Máximo el Herrero, participó era miembro, formaba parte de la estructura que ayudó a huir a Floricel Mendoza Santos y a 6 compañeros más que se fueron en un barco para África y gracias a eso salvaron la vida. Y mi abuelo siempre contó que estuvieron escondidos un tiempo en una cueva y que él les llevaba comida y que los ayudaba. Y cuando se reencontró con Floricel fue un reencuentro muy emocionante. Entonces esos 2 aspectos de la novela en concreto sí que son un recuerdo hacia cosas que hicieron miembros de mi familia, pero yo los he novelado, no he tratado de reproducirlos al 100%, simplemente me han servido de inspiración, nada más. Claro. Y es verdad, ¿por qué? Estabas diciendo lo que acabas de comentar, ¿no? ¿Por qué La Palma siempre tuvo ese ¿verdad? Tú pues la Semana Roja, el rollo de Tazacorte, o sea, La Palma, yo no sé por qué, siempre tenía eso que tú comentas, ¿no? Ese matiz, esa raíz más revolucionaria de alguna manera, ¿no? Sí, hombre, yo a medida que fui leyendo La prestamista, yo creo que lo fui entendiendo, lo fui entendiendo, yo creo que lo fui comprendiendo, porque La Palma, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era una isla con una estructura muy clasista, era una isla muy desigual, con una clase poderosa que tenía los medios de producción, el agua, la tierra y demás, y con una población muy, muy empobrecida, que, bueno, yo creo que no se reveló antes porque tenía la válvula de escape de la migración a Cuba, y entonces con eso se sobrevivía, pero era una isla que padecía hambrunas, donde la gente lo estaba pasando muy mal. A finales del siglo XIX hay como una especie de movimiento de la masonería, de ayudar a los menesterosos, de ayudar a los pobres, esa filantropía, ese movimiento un poco ilustrado, pero a principios del siglo XX empiezan las huelgas de artesanos en Santa Cruz de la Palma y ya la gente comienza a decir, bueno, yo no quiero que me des yo no quiero actos de caridad, yo quiero mis derechos, yo quiero lo que me corresponde, ¿no? Y yo creo que en ese vuelco de la isla hacia las ideologías de izquierda tuvo mucho que ver una figura que para mí era desconocida. Yo la descubrí investigando para escribir este libro, y que es José Miguel Pérez. O sea, José Miguel Pérez emigró a Cuba con sus padres y regresó de Cuba. Él participó, formó parte del gobierno cubano hasta que el dictador Trujillo llegó, lo echó, y volvió para La Palma y vino cargado de ideología y cargado de estrategias para organizar políticamente a la juventud de la isla. Y entonces, bueno, pues fundó el periódico Espartaco, fue el secretario del Partido Comunista, fundó la Asociación Octubre, y yo creo que fue el hombre, el personaje que aglutinó todas las necesidades que la juventud palmera, una juventud empobrecida, olvidada, abandonada, que en aquel momento tampoco podía emigrar a Cuba, que todavía no se había abierto la emigración a Venezuela. Pues yo creo que fue el elemento que aglutinó y que ellos iban a los pueblos llevando cultura laica y de izquierdas, así lo decían, con una asociación que leía poesía, que tenían rondallas para actos musicales, que llevaron a Pedro García Cabrera a leer poemas. Es decir, hubo un movimiento, una eclosión cultural. Llevaban cultura, ¿no? Claro, pero de un posicionamiento muy de izquierda. Mira, Marimar... Fíjate, sí. Perdona, Javi, Sí. fíjate que hay una cosa que yo leí que me impresionó muchísimo, siempre la cuento, y es que el 1 de mayo de 1933, en plena República,
en las calles de Santa Cruz de La Palma, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, se reunieron 7.000 personas de la época. Eso es mucha gente en el año 1933. Sin guagua, moviéndose en camiones o en coches o caminando en burros, no sé cómo, pero llenaron la calle Real desde la Alameda hasta el muelle. Eso es mucha gente. 7.000 personas. ¿No tendría Santa Cruz de La Palma solo, no? En el 33. No, eran de toda la isla, es que venían de toda la isla. 7.000 personas. Sí, una pasada. Mira, cuéntame, porque el tiempo se nos va. Y como te encanta tanto, y yo creo que al final, si te hago una pregunta, nos leas la novela. Vale. La novela. Vale. Y luego que vamos a leer. Mira, háblame de La Tuerta. ¿Qué es La Tuerta? Bueno, pues la Tuerta, te digo, es una novela que se desarrolla temporalmente en un periodo muy corto, año 46, año 47, son años de hambre, de mucha necesidad. Se desarrolla en las calles de Santa Cruz de Tenerife, donde hay una serie de mujeres que se ven en la necesidad de ejercer la prostitución en la calle de Miraflores. Es una novela también que habla de eso, de la lucha por la supervivencia, del coraje de estas mujeres, y habla también de la pérdida total de esperanza, de la pérdida por parte de ellas que vivieron pues toda una eclosión de leyes que defendían sus derechos, ley del divorcio, el derecho al voto, ley del aborto, abolición de la prostitución. Todo eso lo viven en la República y de repente se encuentran con que son ciudadanas sin derechos jurídicamente. Y por otra parte, el año 47 es un año importante porque es el año en el que en Canarias se desmantela lo que queda, lo poquito que queda ya de resistencia, de oposición al régimen, que está representado por un partido comunista en la clandestinidad, pero que sigue activo, con muy pocos afiliados. Habla Floricel Mendoza de 200 afiliados en Tenerife, pero a ellos les parecía que eso era un montón y que de verdad iban a poder con el régimen. Pues en abril de 1947, no se sabe por qué, porque torturaron a alguien probablemente y empezó a hablar, y a partir de ahí todo fue una sucesión de acontecimientos. Se desmantela la única estructura de oposición que quedaba al franquismo en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. Y entramos estábamos ya, pero ya definitivamente nos quedamos en ese túnel oscuro. Eso me está hablando del 47, ¿no? Sí, 46-47, sí. Eso sucedió en abril. Y esa vida político-social, claro, sucede en el 47. Sí. Mira, y en esa, se puede uno hallar una visual para atrás, la famosa calle de Miraflores, ¿no? Y sí. O sea, yo no sé, ¿cómo se pudo vivir allí? ¿Cómo era esa situación? ¿Y por qué La Tuerta? Mira, la prostitución es una manera de esclavitud que hemos sufrido las mujeres, porque somos las mujeres mayoritariamente las víctimas de esa mercantilización de nuestro cuerpo, es manera de esclavitud, de cosificación del cuerpo, de comercialización del cuerpo. Y a mí me parece que es como el último lugar al que llegas cuando pues tienes que darle de comer a tus hijos, tienes que sobrevivir y tienes que darle de comer a tus hijos. La situación real de un burdel, de un lupanar en la calle de Miraflores en el año 46-47, yo creo que no nos la podemos imaginar, ni tú ni yo. Yo creo que eso es inimaginable, ¿no? Pero bueno, yo hice un ejercicio de lanzarme al vacío y dije, yo voy a colocar a estas mujeres aquí y vamos a tirar para adelante, con todo el respeto. Hay muchas lectoras que me dicen, y me gusta muchísimo, que todas esas mujeres que tienen que ganarse la vida en ese lugar tan hostil y tan duro, en ningún momento, ninguna de ellas pierde la dignidad. Y yo creo que eso es una intención que yo llevaba conmigo. Mira, y la frase por los hijos, es que me llamó la atención, empleaste la palabra por los hijos, siempre se decía por los hijos, ¿no? Sí, porque eso lo leí, lo contaba un historiador, no recuerdo quién era, pero fue una frase que la apunté porque me impresionó muchísimo, y decía que en los años 40 el hambre era tanta
Las mujeres, claro, jurídicamente no podían ni emprender un negocio, ni tenían poder social, ni económico, ni acceder a la cultura, nada, eran ciudadanas que dependían de una figura masculina que las validara, pero es que muchas de ellas, sus figuras masculinas habían sido asesinadas, desaparecidas, habían emigrado a Venezuela clandestinamente o se habían muerto en la guerra, había muchas mujeres solas con cargas familiares. Entonces, claro, eso hace que la prostitución, el ejercicio de los prostíbulos aumenten, la prostitución aumente porque no queda otro remedio. Entonces decía este historiador que era una frase que se escuchaba mucho en aquellos años. Y yo recuerdo de escucharla en mi infancia a alguna persona en mi pueblo, por los hijos. Esto se hace por los hijos. Es verdad. Mira, Marimar, el tiempo se nos fue. Yo te emplazo, no, sí, porque esto va para mucho más. Yo te emplazo para dentro de un par de semanas, si te parece, porque hay un montón de cosas que quiero hablar contigo. El tema de la prostitución, que lo te voy a comentar, me parece que lleva muchísimo el tema, ¿no? De reflexión, de todo este tipo de cosas, ¿no? Hablabas de escribir, también un tema interesante, si también se lee. Yo creo que a veces se dice que se lee, si se lee, se escribe más que se lee, en fin. Y hay muchísimas cosas todavía para seguirlas hablando. Si te parece, te llamo otro día y seguimos hablando. Venga. ¿Vale? Venga, perfecto. Venga. Encantada de encontrarnos en esta vuelta al camino. Claro, es verdad, es verdad. Gracias. Chao. Sí. Adiós. Un abrazo. Adiós. Besos. Chao, chao. Adiós. Bueno, pues nos hemos llegado ya al final del programa. Decirle que el próximo sábado no habrá rompeola.